Bueno, seguimos entonces ahora de corrido, pues estamos teniendo un montón de actividades en el Living Cooperativo y con otra mesa de lujo que nos damos con Alicia Maneiro, presidenta de QDCOOP, y Martín Fernández, presidente de INACOOP. Muchas gracias por estar acá. Es muy importante para nosotros esta presencia, para hablar en clave de los desafíos para el cooperativismo en el desarrollo sostenible y la política pública, ¿no? Esa relación que ha sido constructiva de décadas, ¿no?, del movimiento cooperativo junto a la política pública, y desde que está el Instituto de Cooperativismo ni que hablar. Así que bueno, comienzo preguntándote, Alicia, ¿cuál es el momento entonces del cooperativismo en cuanto al desarrollo sostenible y el diálogo con la política pública, ¿no? ¿Qué ha generado entonces este proyecto y lo que está llevando adelante el cooperativismo junto al Instituto y junto a la política pública en general en esto del desarrollo sostenible? Bien, primero que nada, un gusto nuevamente andar por acá. Yo creo que este es un momento clave, es un momento de crecimiento. Esto de la economía verde, circular, el desarrollo sustentable, sostenible, ayer un poco que lo hablábamos, no es un tema nuevo para el cooperativismo, pero esto del proyecto, o sea, el llevar adelante el proyecto, medio que nos ha posicionado, digamos, frente a la opinión pública. Y en ese sentido, uno de nuestros aliados claves, por supuesto, es el Instituto. Ya hemos tenido, de hecho, en el marco del proyecto, un intercambio con el directorio del Instituto, justamente para seguir avanzando en la ejecución del proyecto. Es fundamental que la política pública de la que tenemos responsabilidad de cogestión se vincule en estos proyectos, sea parte de estos proyectos, los entienda, porque no nos olvidemos que desde el momento de la creación del INACOOP, QDCOOP tiene una responsabilidad muy grande en la cogestión, en integrar el directorio, y en ese sentido la articulación con el instituto es fundamental. Ahí está, y bueno, también en el marco de este proyecto hubo mucha receptividad del instituto a todos los planteamientos desde el proyecto, que permite generar estrategias conjuntas. Ayer estuvo el embajador junto a Graciela Fernández, dialogando también de lo que es el momento, ¿no?, de las necesidades que está planteando la política pública, el momento de la humanidad y en esto del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cómo se plantea entonces el trabajo en este sentido, en este concepto del desarrollo sostenible del instituto? También hay un Ministerio de Ambiente, ¿no?, de reciente creación. Ahí, Martín, ¿qué tenés para aportarnos en este sentido? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a participar de estas jornadas del Living Cooperativo. Está muy buena idea, este stand de QDCOOP, que la verdad que celebro, en un lugar central, además de la Expo. En algo que quizás uno va recorriendo por acá y dice, muchas empresas tienen que explicar que son sostenibles. Exacto. Y nosotros, las cooperativas, en realidad están en el ADN. No tenemos que andar explicando mucho, pero sin embargo, aún así, es bueno que se vea lo que se hace en los temas de sostenibilidad, de cumplimiento de la Agenda 2030, de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que se ha planteado el Uruguay y la Agenda Global. Y en ese sentido, uno va recorriendo, se va encontrando con cooperativas por allí, que capaz que uno conoce, pero también la gente del público se va acercando para comprobar lo que se está haciendo. Y visibilizarlo es parte de eso, ¿no? Que se vea lo que se está haciendo, la posibilidad de generar negocios entre las propias cooperativas. Hablábamos con la gente de Unión Rural de Flores de esa valorización que están haciendo de determinados residuos que no tienen hoy en día un valor, pero que ellos están haciendo baldosas con ellos, y como otras cooperativas ya se han puesto en contacto para ver que lo que hoy están desechando capaz que también tiene un valor y que se puede aprovechar. Es decir, el movimiento cooperativo en general tiene en su ADN el compromiso con la sustentabilidad. Por supuesto que de las políticas públicas nosotros tenemos que profundizar eso, incentivarlo, generar mejores condiciones para que eso se desarrolle, siempre teniendo en cuenta que quienes desarrollan estas políticas son las propias cooperativas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de generar esas mejores condiciones. Y en eso estamos. La verdad que este acuerdo con la Unión Europea para trabajar en estos temas me parece realmente trascendente. Son de las cosas que dejan legado, es decir, estoy seguro que hoy se está transitando este convenio y esta cooperación, pero seguramente en los años vamos a poder disfrutar de lo que en definitiva surgió de este convenio, y desde las políticas públicas también el hecho de trabajar
con Mides y las cooperativas sociales en todo lo que es la clasificación de residuos, la valorización, el aporte que hace el Ministerio de Ambiente. El Uruguay está cambiando su matriz, está yendo hacia una matriz mucho más sostenible. Vimos ahora los anuncios del hidrógeno verde. Es decir, nosotros tenemos que plantearnos esos objetivos por delante. Somos distintos, mostremos que somos distintos, el cooperativismo tiene para aportar muchísimo allí, y seguramente estos tiempos también nos van a demandar mucha creatividad, mucho ingenio para ver cómo proyectamos a las cooperativas en este nuevo escenario. Y en ese sentido, sigo contigo, Martín, ¿qué desafíos tiene el cooperativismo, ¿no? Tenemos muchas fortalezas, tenemos una necesidad de visibilizar. Ayer Graciela lo remarcaba, ¿no? Esto de la importancia de comunicar, de visibilizar, y ahí tenemos un gran desafío. ¿Qué otros desafíos ven ustedes? Están con un trabajo territorial muy importante también. ¿Qué desafíos ven para las cooperativas en cuanto a este posicionamiento en el desarrollo sostenible? Planteando, por ejemplo, lo que fue la encuesta de percepción que realizó la Oficina de Percepción Ciudadana, que mostró las fortalezas que las personas perciben del cooperativismo, pero quizás no notando lo que se hace en cuanto al ambiental, que hay mucho para mostrar y para remarcar que el cooperativismo también ahí está posicionado. ¿Dónde ves entonces, en general, desafíos para el cooperativismo en esto de seguir posicionándonos en el desarrollo sostenible? Y me gustó lo que decías, ¿no? Lo genuino que tiene el cooperativismo y cuánto nos cuesta a veces mostrar eso frente a otras empresas que capaz que tienen que andar explicándolo, ¿no? Como decías tú. A ver, cuando uno habla de sostenibilidad lo habla en prácticamente todos el abanico que eso implica. Y una de las cosas es generar sostenibilidad a la interna de las cooperativas. Y para que el cooperativismo pueda todavía mostrar más de lo que hace ambientalmente, de lo que hace en el compromiso con la comunidad, tiene que tener sustentabilidad a la interna. Y en eso creo que se ha trabajado, hemos trabajado mucho con la Confederación en la formación en habilidades, en las asistencias técnicas. Todo lo que se trabaja en el tema de formación es algo que tiene un impacto superlativo, y ya no solamente en la organización, sino en los socios y trabajadores de la cooperativa. Y ahí tenemos muchos desafíos. Hemos estado codo con codo trabajando en la continuidad de un programa como el PROCOP, que nos va a permitir seguir en los próximos años también capacitando, como se hizo el año pasado, con más de 1.200 trabajadores. También el tema de la mejora de la gestión, y en eso llevamos adelante también un programa de mejora de la gestión que le ha permitido a las cooperativas tener mayor sostenibilidad desde el punto de vista de la gestión como cooperativa. Y a partir de ahí poder desarrollar todas las variables que implican cumplir con los principios cooperativos. Nosotros somos sostenibles porque nos lo dice no solamente el ADN, sino los principios que nos rigen. Y ese compromiso con el medio ambiente, ese compromiso con la comunidad, todavía tenemos que trabajarlo un poco más en la visualización, en que poder ofrecerlo como parte de nuestro balance institucional. Muchas veces uno mira únicamente los números y no mira lo que son el desarrollo humano, lo que es la sustentabilidad ambiental. Nosotros lo llevamos adelante en cada uno de los proyectos que se nos plantean en el instituto, de ver cómo eso, por ejemplo, a nivel de financiamiento, cómo impacta también en lo ambiental. Así que esos son los desafíos que tenemos por delante, como el poder encontrarnos en un ámbito como este ayer, con una cooperativa que visitamos hace un mes, de Baltasar Brum, departamento de Artigas, que está trabajando a nivel de producción agroecológica de forma espectacular, y que estaban visitando esto, tuvieron un reconocimiento de ANDE. Se hacen cosas muy buenas en todo el país. Este es un escenario precioso para mostrar. Y en ese sentido, Alicia, bueno, el movimiento cooperativo ya de muchos años viene desarrollando fortalezas en esto del desarrollo sostenible. Y ni que hablar lo que significa una gremialidad fuerte, que comentábamos anteriormente en el CICOP. Ejemplo de esto es este proyecto donde hay 5 socios en conjunto trabajando, ¿no? Cooperativas Agrarias Federadas, CSU, Comisión Nacional de Fomento Rural, la FCPU, JUC. ¿Cuáles son los desafíos entonces que se plantea el movimiento cooperativo en lo que se viene? Y también eso cómo dialoga con seguir contribuyendo a la política pública, ¿no? Que siempre el movimiento ha estado activo en ese sentido.
Sí, en realidad digo, la historia, tú lo decías recién al pasar, digo, la historia del movimiento cooperativo es muy rica, no necesariamente ha transitado todas el mismo camino, sino que se fueron dando caminos en paralelo hasta que se fueron generando las distintas federaciones de los distintos sectores del movimiento cooperativo y una vez que aquellos visionarios de aquella época dijeron demos un paso más, llega la Confederación. Nosotros estamos cumpliendo 35 años. Estos 35 años han sido de construcción continua, no desde la homogeneidad, desde la heterogeneidad, y eso es lo importante. Y voy a tomar una frase que es de la ex presidenta de CUDECOP, hoy presidenta de Cooperativa de las Américas. CUDECOP es una colcha de retazos. ¿Por qué? Es desmerecer, no, al contrario, es hablar de la riqueza que tiene el movimiento, que ante la heterogeneidad que tenemos, las diferencias que puede ser mirar diferentes aspectos de una misma cosa, siempre buscamos el consenso. Creo que eso también habla, digo, de que somos uruguayos, ¿no? Digo, tenemos una central sindical, una gremialidad de los jubilados, digo, como que intentamos en todos los aspectos, en las organizaciones sociales, que haya cierta unidad. Yo creo que el movimiento cooperativo tiene un gran desafío por delante porque el mundo avanza muy rápidamente. Recién hablabas de las comunicaciones, la tecnología, los cambios en las modalidades del trabajo, los desafíos que se generarán a partir de diferentes servicios y trabajos que hoy existen, oficios que ya en algún momento van a dejar de existir. Y ahí nosotros tenemos que analizar todo eso y irnos preparando para esos cambios. ¿Podemos hacerlo? Yo confío que sí, porque justamente eso que yo decía recién, la heterogeneidad no ha sido impedimento para la unidad. Esta gestión del proyecto en donde diferentes socias de la Confederación se ponen de acuerdo, cada una tiene responsabilidades, pero todo se decide colectivamente, hay distintos espacios de discusión y el proyecto viene andando y viene andando muy bien. O sea, porque no es fácil, y está bien que así lo sea, cuando financia Unión Europea es muy exigente. Entonces no es cuestión de, bueno, tenemos dinero y hacemos lo que queremos. No. Y lo venimos haciendo y lo venimos haciendo muy bien. Entonces, coincido plenamente con lo que decía Martín. Este proyecto va a dejar huella y probablemente sea el escalón para un nuevo proyecto, que nos permita seguir avanzando. Yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad, todos la visualizamos, cada uno desde su lugar. Ahorro y Crédito tiene su mirada en el futuro inmediato, el cooperativismo agrario tiene sus preocupaciones y sus miradas, y lo mismo con el resto de los sectores. Pero eso no quiere decir que después no nos sentemos todos a la mirada colectiva, a la mirada que nos une y nos permite seguir creciendo. Hemos crecido en estos últimos años en forma exponencial en algún sector, pero todos se han mantenido y todos han crecido. Y ahí hay varias razones. Una de ellas es la política pública, sin lugar a dudas. Yo creo que la ley general, la ley 18.407, que costó muchísimo llegar a ella, y cuando se llegó se votó por unanimidad. No es poca cosa, digo. Eso también habla de la madurez, o sea, una discusión que se dio todo lo que era necesario darla. No fue una ley que había que votarla de cualquier manera y aún sin acuerdo se votaba. No, se logró unanimidad porque se logró la discusión, o sea, el proceso, se respetó las distintas posiciones, porque digo, eso fue ese proceso. Y a partir de ahí, el nacimiento del INACOP, la responsabilidad de la Confederación en la cogestión, en la participación en el organismo de decisión del Instituto de Promoción, creo que eso también nos ha permitido madurar. Entonces, ¿tenemos desafíos? Sí, muchísimos. Principalmente desafíos, creo que más que nada que vienen de afuera de nosotros, de cómo cambia el mundo con la rapidez que lo hace y cómo cambia principalmente el mundo del trabajo y de las tecnologías y la comunicación. Pero en ese sentido me parece que estamos lo suficientemente maduros como para ir analizando y recorriendo el camino a nuestro paso y sí, al paso que el sector considera que tiene que avanzar. Digo, no es que salgamos corriendo, pero sí somos conscientes de que hay mucha cosa por hacer, que mucho va a cambiar y que bueno, nosotros tenemos que construir siempre en colectivo y de esa forma seguir avanzando.
Gracias, Alicia. Y mientras hablaba pensaba, ¿no?, en esto de los desafíos que se ven, las fortalezas que tiene el movimiento, lo que viene trabajando el proyecto, pero también todos los proyectos de CUDECOP, ¿no?, que se han posicionado con un profesionalismo de los equipos y con una unidad política que la verdad que es destacable y da orgullo de lo que genera el movimiento cooperativo, ¿no? La incubadora, los programas de formación, el programa de desarrollo territorial, también siempre en acuerdo con la política pública, y ahí es donde hay fortalezas, ¿no?, para seguirse apoyando. Unas palabras finales les pido para cerrar esta charla, agradecerles y bueno, lo que quieran dejar a quienes nos están siguiendo y quienes también van a poder ver este video luego. Martín, empezamos por ti. Bueno, primero que nada, recalcar esto último, ¿no? Yo creo que la madurez del movimiento cooperativo permitió en su momento generar una ley única en el continente, por supuesto que recogiendo aspectos que eran muy caros para el movimiento cooperativo y que lograron, después de un trabajo muy importante, tener una ley que además tuviera un respaldo universal. La unidad y la madurez del movimiento cooperativo ha permitido transcurrir estos años de políticas públicas en continuo crecimiento, independientemente de las direcciones que ha tenido el instituto, independientemente de quién haya estado al frente del movimiento. Acá hay una unidad de acción que para nosotros es fundamental. Y eso sin duda, si hoy nosotros mostramos, como decía Alicia al principio, un momento de crecimiento del sector cooperativo, buena responsabilidad eso tiene la madurez que ha tenido el movimiento cooperativo en toda esta historia, no solamente en las organizaciones, en toda la historia. Y también por esa misma madurez y responsabilidad que tiene la Confederación, es que hoy puede estar desarrollando un proyecto con la Unión Europea, cosa que tampoco es que se dé prácticamente con cualquier organización. Cuando la Unión Europea visualiza la posibilidad de hacer un proyecto, ¿por qué lo hace con la Confederación de Entidades Cooperativas? Y porque hay una trayectoria y una madurez que le permite hoy desarrollar el proyecto. Entonces, para nosotros, contar con eso desde las políticas públicas es algo que nos facilita día a día la acción. Por supuesto que no siempre en total sintonía, pero justamente el lograr una síntesis de posiciones que representan a la gremialidad y lo que representamos a las políticas públicas diseñadas del gobierno ha permitido que el impacto que tenga lo que desarrollamos en el instituto tenga primero una base que nos permite saber que estamos llegando al colectivo de las cooperativas y que además tiene normalmente un mayor impacto que si lo decidiéramos entre 4 países. Esa cogestión sin duda ha sido parte del éxito del cooperativismo en los últimos años y más allá de Alicia o de Martín va a seguir siendo seguramente en el futuro lo que le va a dejar sostenibilidad. También de esto se trata de sostenibilidad. Alicia. Bien, a ver, yo creo que en el ADN nuestro están nuestros principios, en el ADN nuestro está el construir y construir en colectivo. Ese ADN nos ha permitido construir en colectivo hacia nuestras propias internas, pero construir en colectivo con los representantes de la política pública, con aquellos que tienen la obligación de llevar adelante un programa de gobierno, que no importa cuál sea el gobierno que esté, o sea, quién tenga la responsabilidad de dirigir al país, el movimiento cooperativo es parte de esa construcción colectiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso demuestra justamente el proceso, la historia y cómo nosotros fuimos creciendo y madurando. Digo, esto no se hace de la noche a la mañana. El tener la responsabilidad de la cogestión de política pública implica sentarnos a la mesa a dialogar con quien esté del otro lado. Y yo creo que esa es una gran riqueza que tiene el movimiento cooperativo y que nos permite estar hoy donde estamos. O sea, nosotros no tenemos que ir a ser amigos, no somos amigos, somos corresponsables de esa política pública, somos corresponsables de que el movimiento cooperativo avance con las preocupaciones propias del movimiento cooperativo, que tal vez en algún punto no coincidan con las preocupaciones del gobierno de turno, pero que siempre se ha buscado la forma de sentarnos y a dialogar
y de buscar la manera de salir adelante. A veces con consenso total, a veces con algún disenso, pero lo importante es eso, es la construcción. Y yo creo que esa construcción, al nacer en lo colectivo y a la interna nuestra, nos fortalece para después construir con el instituto, y no solo con el instituto, en la responsabilidad del INEFOP, en la responsabilidad del FONDES y en la responsabilidad que toma la organización en cada periodo electoral de llevar sus propuestas programáticas, es decir, estamos acá y esta es nuestra visión a corto, mediano y largo plazo, y esa interacción con cada uno de los candidatos y sus equipos. Digo, justamente, me parece que ahí es donde está nuestra gran fortaleza, y creo que en ese sentido este proyecto que aspira a lo sustentable, que está en nuestro ADN y que nació mucho antes de que la Unión Europea nos diera el ok para avanzar en un proyecto de estas características, nos va a permitir también lograr una mejor visibilidad de lo que hacemos para el desarrollo sostenible, que tal vez sea uno de los números capaz que más bajos que dio justamente ese estudio de percepción ciudadana, porque no necesariamente la ciudadanía sabe lo que está haciendo el cooperativismo por el desarrollo sustentable. Entonces ahí evidentemente tenemos que trabajar y bueno, lo haremos, pero yo creo que por delante tenemos muchos desafíos, pero estoy segura que iremos avanzando paso a paso. Bueno, gracias a ambos. Gracias. Aprovecho también a saludar a las 5 socias del proyecto. Llegamos hasta acá, a estas instancias, por todo el apoyo, por todo lo que está generando el equipo en conjunto y también hablando de esto de la fortaleza del cooperativismo. CAF, CCU, CNFR, FCPU y FUC, junto a CUDECOP, entonces llevando adelante este proyecto de tanta importancia para el cooperativismo. Agradecerles, les damos un lápiz que representa este momento del cooperativismo, ¿no? Un momento más de su historia, que es cooperativismo igual sostenibilidad, es plantable, semillas, vengo diciendo el mismo chiste todos los días, perdonen, que es para plantar semillas de ideas y acciones, pero creo que es un poco lo que queremos reflejar en este regalito. Y la libreta de la incubadora, que también es plantable, la libreta de Incubacop, un proyecto de tanta importancia para el movimiento cooperativo. Alicia. Yo me voy con el segundo. De libretas está llena. Lo necesitaba para mi segundo nieto, tengo para la primera. Ahí está. Era importante el segundo. Hay huerta en casa, así que se va a usar. Bien. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y en un ratito empezamos con otra charla acá en el Living Cooperativo. Gracias, Daniel.